Adelante, doctor. Buenos días a todas y a todos. Su micrófono, maestro. Por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este diplomado. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy continuaremos con nuestra charla acerca de la participación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. Así que bueno, pues el día de ayer hicimos un repaso muy general acerca de los antecedentes históricos. Platicamos un poco sobre la división de poderes, sobre el principio de independencia judicial y esta necesidad de que el Poder Judicial de la Federación sea el garante de establecer o de generar las condiciones para salvaguardar un Estado de derecho dentro de un sistema democrático. Y bueno, pues hicimos este repaso. Así que el día de hoy, bueno, vamos a ver temas un poco más concretos. Tengo preparada una pequeña presentación para ir dándole forma a esta charla del día de hoy. Recuerden ustedes que la dinámica nos permite que en cualquier momento puedan ustedes levantar la mano, interrumpirme, siéntanse en plena confianza para poder resolver en la medida de mis posibilidades los cuestionamientos o inquietudes que tengan ustedes. Y así que bueno, con toda confianza, por favor, siéntanse en esta libertad de interrumpir o de levantar la mano o preguntar y abrir su micrófono. Bueno, pues, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Esta es nuestra agenda. Es una introducción justamente a la sesión, las reglas procesales de las acciones de inconstitucionalidad. Vamos a ver también algunos de los temas de los efectos de las sentencias y si el tiempo nos los permite, llegaremos todavía a presentar algunos casos relevantes. Bueno, pues, como ustedes saben, el antecedente, digamos, importante que debemos de tomar en consideración para plantear la intervención o no de un poder judicial dentro de los temas electorales, pues lo tenemos con el nacimiento de los colegios electorales. Y ustedes recordarán que este tipo de colegios instaurados desde 1824, siguiendo un poco las corrientes de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de Estados Unidos, pues justamente lo que buscaban en aquel momento histórico, lo que buscaban era tener un órgano que pudiera resolver los conflictos suscitados o derivados de los procesos electorales. Este era un órgano político integrado por los diputados, un porcentaje de diputados, y se sometía a consideración en una especie de escrito de queja, y al final de cuentas, pues previo a la sustanciación o una aparente sustanciación, venía una decisión política en la que ordinariamente o digamos la parte jurisdiccional o este tipo de resoluciones de jueces, pues se hacían a un lado y más bien lo que pretendían resolver eran cuestiones políticas. Así que bueno, finalmente, a pesar de ser un órgano político, sus decisiones pudieron también haber sido de otra naturaleza. Sin embargo, continuaron con esta tradición histórica durante durante casi más de 150 años. Y bueno, pues esta fue nuestra tradición histórica, ¿no? Las resoluciones o los conflictos electorales se resolvían a través de decisiones políticas tratadas, ventiladas, desahogadas por órganos políticos como son los parlamentos o en este caso los congresos. Pues bien, uno de los principales
puntos de inflexión para nuestra temática. Lo platicamos un poco el día de ayer, fue este debate entre José María Iglesias y Vallarta, o más bien las posturas de ambos, ¿no? Que por supuesto venían acompañadas de este ejercicio de poder que no podemos descartar, ni mucho menos, porque ambos, digamos, en su momento histórico, ocuparon la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, como verán, este tipo de posturas o tesis, pues seguían esta especie de sistema de presidencialismo, ¿no? Donde lo que dictara un presidente o donde dictara el vértice de la pirámide impregnaba de manera natural hacia todo el poder, la integración del poder y en este caso del poder judicial. Así que estas ideas que tenía o que por los postulados que planteaba José María Iglesias acerca de la incompetencia de origen de las autoridades, dio pie principalmente en unos amparos en el estado de Morelos para considerar si digamos, si los actos de autoridad no solamente estaban indebidamente fundados y motivados, sino más bien que no había autoridad legítima para emitir ese tipo de actos. Entonces, digamos que lo que la estrategia digamos, la construcción argumentativa que se siguió en esos amparos fue determinar justamente el tema de la competencia de la autoridad. Y ustedes saben que hoy en día, bueno, tenemos muchas jurisprudencias, una línea jurisprudencial muy robusta acerca de si la competencia es un requisito que debe de estudiarse de oficio por parte de quien emite o resuelve un caso concreto. Y bueno, pues claro que sí, todos sabemos que es un presupuesto procesal que es de fondo esencial que se requiere para la validez de un acto jurídico que va a ser impugnado o que es impugnado. Entonces, luego entonces, esta idea de la incompetencia de origen determina o determinó en aquella época la posibilidad de hacer una revisión de las condiciones en las que se celebró el proceso mediante el cual esa autoridad resultó designada, insaculada o específicamente electa. Y bueno, pues imaginen ustedes en un México convulso, digamos, en una época donde los procesos electorales y sus resultados no estaban muy claros, porque además no había una participación de la sociedad como hoy en día, no había sistemas de información tan rápidos, tan inmediatos como los tenemos ahora, ni tampoco tantos expertos electorales como tenemos ahora. Bueno, pues imagínense bajo qué condiciones se celebraban este tipo de procesos electorales. Estas circunstancias, pues, digamos, empezaron a alertar o alarmar a las clases políticas y entiendo que en ese momento histórico, pues, digamos, digamos, en en este inicio de la institucionalidad en México, ¿no? Recordemos 1824, 1840, pues prácticamente en México constitucional, en México de instituciones, estaba empezando a formarse. De esta manera, me parece muy claro que lo que menos se requería era desestabilización, ¿no? Si tuvieron suerte de tener un congreso, bueno, pues la verdad es que eso ya era bastante, ¿no? Entonces, me parece también que las condiciones políticas, económicas, de seguridad, de institucionalidad, como señalo, pues deberían de privilegiarse, ¿no? Es decir, nuestras leyes y nuestras autoridades, me parece, que deberían de perfilar sus actuaciones o sus normas justamente a la defensa
de la construcción de un Estado. En consecuencia, las, digamos, los grupos o las ideas que empezaron a gestarse, digamos, un poco o alarmarse, tal vez en oposición a esta tesis de la incompetencia de origen, insisto, donde una vez concluidos los procesos electorales o pasados ya algún tiempo del ejercicio del encargo, bueno, pues podía todavía revisarse la manera en que se llevó a cabo este proceso por el Poder Judicial y específicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este debate entre dos presidencias en distintas épocas, pues la tesis Vallarta, que digamos fue la que impregnó durante esta parte del México independiente ya y prácticamente hasta 1986, bueno, 1990 y tal vez 1996, con las reformas electorales al órgano resolutor de los conflictos electorales, se intentó encapsular al Poder Judicial de la Federación para no involucrarlo en las decisiones políticas, ¿no? Y se mantuvo finalmente, durante muchas décadas, se mantuvo esta calificación de las elecciones, este colegio electoral. Por lo tanto, ya para 1986, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y después en el 90 con el Tribunal Federal Electoral, bueno, pues seguía esta idea de mantener lejano, ajeno, uno de los poderes de la Unión, como lo es el Poder Judicial, dentro de una conflictividad por determinar si las elecciones habían sido correctas o no. Y por ello se crea estos órganos o este órgano independiente, autónomo, para poder resolver los conflictos medianamente. Sin embargo, la verdad es que no tuvieron mucho éxito, digámoslo así, porque a final de cuentas seguía existiendo el colegio electoral y las decisiones finales pasaban por el colegio electoral. Así que las resoluciones de este TRICOEL o del TRIFE, como se le llamó, pues no pasaban de ser meras recomendaciones, digamos, podían tener algunos puntos muy relevantes en el análisis jurídico de los conflictos y que por supuesto deberían ser observados por este colegio electoral, pero a final de cuentas no se tenía esta fortaleza que hoy se tiene en las decisiones del tribunal. En este sentido, en la idea de encapsular a este Poder Judicial, lo cierto es que lo que subyace y lo que debemos de tener muy claro es que un Estado de Derecho, eh, para que pueda mantenerse vigente dentro de un sistema democrático, se requiere forzosamente el principio de separación de poderes, ¿no? Del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial. Y finalmente, el Poder Judicial, como lo platicábamos ayer, sus jueces, sus autoridades, los servidores públicos, todos aquellos que imparten o que se involucran en el servicio público de impartición de justicia, todos ellos, de alguna manera, los presentamos el día de ayer como esta última opción de apertura hacia la posibilidad de vivir o de aspirar a una vida que de manera legítima todos soñamos, tenemos, consideramos y trabajamos para ella. Y por otro lado, pues este mismo juez es el que tiene la llave para abrirnos hacia el lugar de oscuridad que implica la pérdida de esperanza para poder vivir en un estado constitucional de derecho y en un sistema democrático. Por ello es que el Poder Judicial de la Federación es el encargado de mantener la vigencia de este Estado democrático de derecho. Y por lo tanto, se ha peleado hasta con uñas y dientes para mantener su independencia
de los otros dos poderes. ¿Y cómo logra entonces generar o cómo apoya el Poder Judicial para generar un equilibrio entre los poderes de la Unión? Porque si no se mantiene esa independencia, pues lo único que vamos a encontrar va a ser un desequilibrio de los poderes, un desequilibrio muy riesgoso que lo único que generaría es dar al traste con esta especie de seguridad, de certeza que requieren los ciudadanos e inmediatamente nos llevaría a un sistema de corrupción. Así que bueno, pues como ustedes saben, esta balanza, este equilibrio, ¿no? Es como este juego del Jenga, ¿no? Donde hay que entender, si recuerdan, ¿no? El de las tablitas. Bueno, pues el chiste es mantener la verticalidad del juego, tomando en consideración los pesos, contrapesos, los espacios, los vacíos, el ejercicio de poder, los movimientos que de manera natural se dan dentro de este sistema. Bueno, pues lo importante de esto es entender cómo funciona para mantener siempre la verticalidad. Y eso es muy importante porque a final de cuentas, si no lo mantenemos, pues el sistema flaquea y el sistema se cae o en cualquier momento puede debilitarse de tal manera que pues tengamos este retroceso finalmente de nuestra vida democrática. Así que bueno, pues en esta nueva introducción a la parte de las acciones de inconstitucionalidad, se analiza ya desde los años de 1990, es decir, desde el siglo pasado, se analiza la posibilidad de, eh, digamos, matizar de alguna manera esta tesis de Vallarta para darle oportunidad al Poder Judicial de llevar a cabo estos controles, este control constitucional de las actividades electorales, ya sea a través de sus leyes o a través de actos de aplicación. En ese sentido, lo que se analiza es que este Tribunal Federal Electoral debería de incluirse, digamos, este precedente debería de transformarse en un órgano del propio Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sin embargo, se considera que debe mantenerse vigente la disposición en la ley de amparo que prohíbe o que limita el ejercicio o esta herramienta de protección de derechos fundamentales a la materia político-electoral. No obstante ello, en diversas resoluciones de amparo se analizó la posibilidad de estudiar algunos tópicos vinculados con la materia electoral cuando de fondo la violación subyace en un derecho fundamental. Entonces, bueno, parecería que la materia electoral y los derechos político-electorales todavía hasta 1996 prácticamente no se consideraban como un derecho fundamental, aunque hoy en día nadie cuestiona ese tema. Por supuesto que consideramos que esto digamos, es un triunfo, es muy importante que se considere de esa manera. Y bueno, pues no, yo lo que digo es que hay todavía voces que a lo mejor dicen que los jueces de amparo bien podrían conocer hoy en día los temas en materia político-electoral. El debate, pues será un debate inacabado, ¿no? Finalmente habrá posturas que digan que el Poder Judicial debe salir de esta posibilidad de analizar y resolver, que en realidad debe existir un cuarto poder, un poder electoral, y que bueno, pues generaría otro tipo de estabilidad tal vez dentro del sistema constitucional y democrático de derecho. Bueno, pues ahí está finalmente planteado el tema, ¿no? Está el debate filosófico y eso puede seguir dando para muchas horas de un buen café. Lo cierto es que
nuestra Constitución hoy en día prevé que haya un control de constitucionalidad y le agregaría ahora, como ustedes saben, de convencionalidad respecto de actos electorales o que derivan de las resoluciones de la actuación de los órganos electorales y que están sustentados en leyes electorales, ¿no? Bueno, entonces ahora sí entendemos cómo es que se inserta esta revisión judicial de estas actividades de político-electorales. Así que bueno, en esta, digamos, especie de hacer un sistema completo, lo que se buscó, por un lado, es que se analizara la constitucionalidad de leyes electorales ex post, es decir, una vez que son publicadas estas leyes, se puede analizar si hay una violación de derechos fundamentales antes de que se apliquen. Y por supuesto, la consecuencia natural de su aplicación da oportunidad también a su revisión por parte del Poder Judicial de la Federación. Y la primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué no se habrá dejado en manos de este tribunal electoral, ahora ya formando parte del Poder Judicial, dejarle este análisis, esta dualidad de violaciones o digamos, la parte, hacer un análisis completo de la constitucionalidad del fenómeno electoral? Sin embargo, hay una parte de ella que se le deja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el control abstracto. Entonces, podríamos empezar a plantearnos, ¿no?, diversos cuestionamientos del por qué no hoy en día o por qué desde ese momento no se le dejó en manos del Tribunal Electoral o de la Sala Superior la posibilidad de hacer un análisis de acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes. Pues como la propia Constitución señala, es el órgano especializado en la materia electoral. Y bueno, aunque tiene sus salvedades, esta disposición, lo cierto es que, bueno, esto ya abre un poco también al debate de cómo se genera esta ingeniería o esta sistematización y división de competencias dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, pues finalmente se decide que sea la Corte la que resuelva las acciones, es decir, que analice el tema en abstracto de estas disposiciones legales por ser, en su caso, o denunciadas como contraventoras de la Constitución. Y entonces, bueno, pues la Corte tiene esta, digamos, esta competencia dictada por o establecida por el artículo 105 constitucional, del cual deriva una ley reglamentaria y en la que se señala, tanto en la Constitución como en la ley, que la única, y así con mayúsculas y subrayado casi casi, nos señala que la única vía para cuestionar en abstracto las leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad. Este es un tema que vamos a tratar un poco más adelante, la diferencia entre los efectos que tiene una declaración de invalidez de una norma por ser contraventora y lo que le corresponde al tribunal, que es inaplicar en todo caso una norma electoral por, digamos, por violar la Constitución, derechos fundamentales, pero a la luz del análisis que se hace a un acto jurídico, ¿no? A un acto ya emitido por una autoridad, aplicada ya esa ley, y entonces por vía de consecuencia o vía indirecta se puede analizar la constitucionalidad de la norma y en su caso no la invalida, pero sí la puede llegar a inaplicar. Bueno, pues conforme a esta ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, nos da un conjunto de reglas procesales que es muy importante
tener en consideración para seguir ubicando un poco en el contexto en el que se desenvuelve la materia electoral. Y habíamos platicado el día de ayer que en términos generales se establece un plazo para ejercitar esta acción, que es de 30 días naturales. Estos 30 días naturales surgen a partir o se empiezan a computar a partir del día siguiente en que se publica la norma. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, digamos, de la substanciación del procedimiento de acción de inconstitucionalidad, todos los días son hábiles. Bueno, pues esto de acuerdo a la propia naturaleza de los procedimientos en materia electoral que requieren una celeridad para para generar una certidumbre en los ciudadanos y en los actores políticos de cuáles van a ser las reglas del juego que se van a llevar o que se van a utilizar para cierto proceso electoral. También platicábamos el día de ayer que las leyes electorales no podrían sufrir modificaciones fundamentales dentro de los 3 meses previos o 90 días previos al inicio de un proceso electoral. Bueno, en este sentido tenemos, digamos, acciones de inconstitucionalidad en las que se cuestionan diversos actos o de diversas naturalezas de leyes, como puede ser la electoral, como puede ser normas fiscales, pueden ser normas administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando la temática específica verse sobre las leyes electorales, entonces la propia legislación reglamentaria establece que los plazos van a ser más reducidos frente a la substanciación que se necesita realizar respecto de otro tipo de leyes que también son cuestionadas. Pues lo que entonces se antoja es que es un proceso sumarísimo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ponerse las pilas en realidad para resolver estas acciones de una manera muy, muy veloz, muy rápida. Por ejemplo, una vez que se presenta la demanda en la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad, cuando el ministro instructor la recibe y analiza si esta debe ser aclarada porque es confusa o se requieren precisar algunas normas que se están cuestionando, en fin, cualquier tema que estime el ministro instructor que deba ser aclarado, se establece un plazo de 3 días para ello. Una vez que pasa esta etapa de aclaración, y bueno, el siguiente paso que debe realizar el ministro instructor es solicitar un informe a las autoridades que emitieron estas leyes. Y en ese informe, pues las autoridades tendrán que señalar las causas, motivos, razones, justificaciones, los argumentos por los cuales estiman que esa labor legislativa se ciñe a los principios de constitucionalidad. Y por lo tanto, pues es una especie de defensa, en realidad, del acto o de la ley impugnada. Este informe de justificación, por llamarle de esta manera, se debe de rendir en un plazo de 6 días. Pues bien, una vez que ya se tienen estos elementos, se determina si ha lugar a admitirse o en todo caso, si no se debe decretar alguna improcedencia como tal. Otro de los principios rectores de la materia electoral
como ustedes saben, es que no hay suspensión del acto impugnado a partir de la presentación de la demanda en la que se ejercita la acción. Entonces, una vez que esta se admite, ello no provoca que se vayan a suspender los efectos de la ley. Bueno, pues una vez que estamos en esta fase, el ministro instructor, ya una vez que se admite la acción, pues ahora lo que se propone es que las partes puedan presentar alegatos y el plazo, miren ustedes, son 2 días para la presentación o el ejercicio de este derecho. En materia electoral, el ministro instructor también podrá solicitar una opinión a este órgano máximo, órgano especializado, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, para que pueda emitir una opinión técnica que no es vinculante, pero que sí es muy ilustrativa para quienes van a resolver los conceptos de invalidez en el ejercicio de esta acción de inconstitucionalidad. Así que bueno, esto es optativo, que soliciten o no la opinión a la sala superior del Tribunal Electoral. Y bueno, una vez que pasa el tiempo en el cual se solicita dicha opinión, pues el ministro instructor, fíjense, tendrá 5 días para presentar el proyecto de resolución ante el Pleno. Y la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia será dentro de los 5 días posteriores a que se haya presentado el proyecto. Y recuerden que todos estos plazos, en todos estos plazos, todos los días son hábiles, ¿no? Así que, bueno, pues como lo hemos comentado, es un proceso sumarísimo en donde requiere una labor muy intensa y muy compleja para que en este breve lapso se puedan hacer consideraciones como de interpretación directa a preceptos constitucionales, a un modelo de Estado, a un modelo de democracia, hacia un modelo constitucional de derecho, hacia dentro del sistema democrático sobre el cual se va perfilando justamente todos los procesos electorales, ¿no? En la idea de que se respeten los principios establecidos por la propia Constitución, básicamente de equidad en la contienda, de igualdad, de neutralidad, de certeza, de objetividad, de seguridad jurídica, en fin, todos estos principios también deberían de ser respaldados también por las normas que se están analizando. Por supuesto que también procede la acumulación, ya que recordarán ustedes que los titulares del ejercicio de la acción, pues están muy determinados, muy identificados y que tienen que ver con un porcentaje de minoría importante de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o de las legislaturas de los estados, del fiscal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto, pues, imagínense que si aún así hay una gran cantidad de acciones que se ejercitan para controvertir una ley, imagínense si esta titularidad la tuviera un diputado en lo individual o un senador en lo individual. Pues es evidente que no habría posibilidad de resolverlos, las acciones, en tan breve lapso, ¿no? Bueno, pues otro de los temas que se han cuestionado también o que saltan a la palestra es el análisis o el debate de si en realidad debemos, para ciertos casos, como las leyes electorales, debemos mantener un control constitucional ex post
como lo decíamos, ¿no? Que una vez que se publica la ley, se impugna la misma y entonces ahora sí viene el análisis de constitucionalidad en este plazo tan breve. Y hay voces también que plantean que en materia electoral debería de existir un control ex ante. Es decir, antes de que se publique la ley, debe pasar por un tamiz de constitucionalidad, lo que permitiría plazos mucho más largos, ¿no? Posibilidad de hacer un mayor análisis, un balance más adecuado de las temáticas y tampoco nos ahorcaría en los tiempos electorales. Sin embargo, bueno, pues finalmente solamente es un tema de debate académico, pero bueno, pues ahí lo dejo por si a alguno de ustedes les interesa avanzar en esta o profundizar en esa temática. Bueno, decíamos que procede la acumulación y que en el caso de que la demanda de acción de inconstitucionalidad se decrete su improcedencia o tal vez su sobreseimiento, pues procede también un recurso. Y este recurso se denomina de reclamación y se tienen 3 días para su interposición. Si es que es desechada por improcedente o se sobresee esta demanda, las partes, los titulares del ejercicio de este derecho pueden interponer el recurso de reclamación durante el plazo, dentro del plazo de 3 días y son días hábiles, perdón, días naturales o tomando en consideración que todos los días son hábiles en materia electoral, bueno, pues también deben considerarse como días hábiles, que son todos. Y la resolución de este recurso será también en un plazo similar de 3 días. Bueno, insistimos, las reglas procesales para conocer, substanciar y resolver las acciones de inconstitucionalidad en realidad es un proceso sumarísimo, insisto, donde lo que la profundidad, digamos, que se debe de ocupar, ¿no? El tiempo que se requiere, pues tal vez no sea, tal vez, ya lo dirán los ministros y los secretarios de las ponencias de los ministros, tal vez requieran un poco más de tiempo para poder hacer este tipo de análisis. Y bueno, ustedes se imaginarán que en el gran volumen de acciones de inconstitucionalidad que se ejercitan, pues la materia electoral debe tener un espacio relevante. Pues déjenme platicarles que desde que se iniciaron se aprobaron esta herramienta o esta vía única para cuestionar en abstracto las leyes electorales, han ido avanzando, ¿no? Constantemente el volumen de casos que se han ido presentando ante la Suprema Corte de Justicia, al punto que, hasta donde yo tengo entendido, pues hoy las acciones de inconstitucionalidad sobre leyes electorales representa el mayor porcentaje, entiendo yo, podría estar equivocado, pero entiendo que representa por lo menos un altísimo porcentaje de las acciones que se presentan o que se ejercitan ante la Corte. Y esto, bueno, pues es evidente porque recordarán que hasta hace unos años prácticamente todos los años había procesos electorales, hasta que empezó a surgir esta idea de tratar de juntarlos en una sola, por lo menos en una sola fecha, ¿no? Los procesos, tanto los federales como los concurrentes. Si no se pudieran durante el año, bueno, pues por lo menos que se fueran agrupando. E incluso de esta manera hubo algunas modificaciones, algunos artículos transitorios que regulaban nuevos periodos, ¿no? O periodos diferentes que no estábamos muy acostumbrados del tiempo que debería durar en el encargo
una autoridad electa popularmente, ¿no? Y entonces, en lugar de hablar de 3 años de una presidencia municipal, hablamos de 4 años, por ejemplo, si mal no recuerdo fue Puebla, o hablamos de 2 años, o hablamos de una gobernatura de 4 años, ¿no? Es decir, todo se hizo con la idea de ir ajustando las fechas de celebración de las jornadas electorales. Adelante, licenciado Bermúdez, muy buenos días. Sí, nada más abundando en lo que señala el maestro, efectivamente, en Puebla, en el periodo del 2013, hicimos el ajuste y entonces tuvimos presidencias municipales de 4 años, 8 meses, casi 2 periodos. Fueron presidencias muy largas y también hicimos una mini gobernatura de 1 año, 8 meses para poder ajustar. Entonces, en términos ya actuales, solo tenemos procesos electorales cada 3 años, ¿no? Coincidentes con los procesos federales. Eso era lo que quería comentar, maestro. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Pues sí, digamos, em, esta posibilidad de celebrar elecciones todos los años, bueno, pues tal vez generaba un espacio en el cual la Corte podía administrar de una mejor manera el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, al juntarse para un año o por lo menos para una fecha determinada, bueno, pues imaginen ustedes el gran cúmulo de acciones que se presentan frente a cada proceso electoral. Adelante. Sí, bueno, ¿me escucha? Yo tengo una duda, porque sí, acá en el Ope de Yucatán, sí, a veces, bueno, utilizamos bastante las acciones de inconstitucionalidad para fundamentar algunas aplicaciones de acciones afirmativas o de algún hecho. ¿Qué tanta fuerza tienen las acciones afirmativas, las resoluciones que se han dado para hacer esta actividad de fundamentar o de motivar alguna aplicación de una acción afirmativa o de alguna disposición? Gracias, Roberto. Pues sí, la verdad es que tanto la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación determina que los criterios, las consideraciones del fondo que justifican los puntos resolutivos de las acciones de inconstitucionalidad van a ser obligatorias, si es que además son emitidas por una mayoría calificada de 8 votos o más. Entonces, tanto les son obligatorias para el Tribunal Electoral como del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y digamos, en esta verticalidad, pues también impregna justamente hacia distintos tribunales o distintas autoridades electorales. Sobre todo, hay que tomar en consideración que normalmente este tipo de criterios que son vinculantes tienen que ver con una interpretación directa del precepto constitucional. Y entonces, bueno, pues entendemos que si nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide del Poder Judicial, ¿no? Pues es, digamos, el órgano que de manera natural, ¿no? Tendría esta visión, no digamos competencia, porque pues tanto la Corte como el Tribunal o como algún otro titular de un juzgado de distrito en los colegiados, también tienen esta posibilidad de hacer estas interpretaciones o llevar a cabo estos controles de constitucionalidad. A lo que quiero llegar es que, digamos, este órgano cúspide del Poder Judicial, pues entendemos que debería de tener esta como visión de que la Constitución, pues no es un documento inerte, ¿no? No es pétreo, sino que es un manantial vivo, ¿no? Un manantial digamos, de inflexiones, de reflexiones, de hacia dónde nos dirigimos como sociedad y qué tipo de Estado necesitamos. Entonces, hablar, por ejemplo,
de un caso, voy a poner otro que no sea en materia electoral. Imagínate, Roberto, que tú tienes la posibilidad de resolver un planteamiento en el que se te formula, digamos, se formula un cuestionamiento sobre las casas del Fobiste o de una constructora determinada, ¿no? O del ISSSTE, no sé, alguna cosa así. Digamos, de una constructora en la cual de alguna manera el gobierno también está vinculado, ¿no? Y entonces te dice que esa casa no cumple con un precepto constitucional donde dice que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. Bueno, pues en estas dos terminologías de digna y decorosa, de entrada sabes que hay una indeterminación del lenguaje. Por lo tanto, saber si una casa de 30, 60, 90, 100 o 150 metros, ¿no? Pues a lo mejor para unas personas sí sería muy digno, ¿no? Y decoroso. Para otros que esto esté alejado de la población, digamos, ¿no? De los accesos a transporte o de las escuelas o de los hospitales, pues a lo mejor tampoco se considera como digno y decoroso, ¿no? O el material tal vez. Entonces, ¿qué es, digamos, en el ejercicio cotidiano, en esta idea un poco ya arcaica de generar silogismos jurídicos para resolver un conflicto donde la premisa mayor es la norma, la premisa menor son los hechos y lo que hay que hacer es subsumir para ver si encuadran los hechos en los supuestos de la norma y generar la consecuencia que ella establece. Sin embargo, cuando tienes una norma tan indeterminada en su lenguaje, pues necesitas que alguien, por lo menos, te diga cuáles son estos parámetros que deberías de considerar para que algo fuera digno y decoroso en términos de la población general, no para una zona en específico. Entonces, bueno, pues qué mejor, digamos, que sea la Suprema Corte de Justicia quien haga una interpretación directa al precepto constitucional y entonces ahora sí, de ahí nos desarrolle tanto el núcleo duro como digamos, los contenidos que debe de tener, no solamente el cómo ejercemos nosotros el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, sino que tiene que tener una visión de 3 dimensiones para poder tener una visión integral y completa del derecho. Es decir, por una parte, el cómo disfrutamos nosotros ese derecho, hasta dónde lo podemos ejercer. Pero la otra parte importante es cómo el Estado debe de hacer o no hacer cosas en función de ese derecho. Cómo promover ese derecho, cómo garantizarnos ese derecho, cómo maximizar ese derecho, ¿no? Y entonces ahora sí ya tenemos una visión, ¿no?, más completa del derecho fundamental para poder entender cómo ejercerlo. Por eso es que, digamos, en esta inquietud muy válida que tienes es, bueno, a ver, una cosa es que resuelvan en la parte de las leyes, ¿no? Y otra cosa es, pues ya el caso concreto de aplicación, porque como bien te estarás imaginando, Roberto, no necesariamente lo que se resolvió, lo que se planteó en la acción de inconstitucionalidad, aunque sea de la misma ley y aunque sea el mismo artículo, ¿no? Prácticamente, no necesariamente está vinculado con un enfoque diferente que se le está dando al acto de aplicación, ¿no? Por eso es, digamos, como parte del contexto jurídico que deben de tomar en consideración las autoridades, ¿no?, para entender cómo deben aplicar la norma. Si ya hay una acción de inconstitucionalidad, una jurisprudencia o una declaratoria de invalidez de la norma, pues eso significa que la norma ya está expulsada del sistema y que por lo tanto no puede utilizarse. O a lo mejor la Corte dijo que en este momento no podía aplicarse esa norma, esta modificación de la norma, porque se emitió dentro de un periodo de veda legislativa, que es de 90 días.
Y entonces, para este proceso no aplica, lo que no significa que la norma sea inconstitucional. Me explico. La prohibición es que no haya modificaciones fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Pero se hace un análisis de la norma y la norma es constitucional. No hay ningún problema con la norma. El problema es el tiempo en que se emite y que provoca incertidumbre en los actores políticos. Luego, entonces, digamos, la suspensión de la norma, por llamarle de esta manera, solamente tiene efectos para este proceso electoral, para el inmediato proceso, pero puedes tener plena vigencia para los procesos posteriores, ¿no? Entonces, es por ello que es importante que las autoridades tengan este conocimiento de lo que pasa, de lo que está en su ley, lo que está en la Constitución, lo que está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, lo que son, digamos, criterios que van ilustrando, ¿no? Van generando también como una visión evolutiva, una línea de criterios, cómo va evolucionando. Por acá, digamos, fue por decir algo, cuando se hablaba de que los tribunales podían conocer de las cuestiones internas de los partidos políticos, bueno, pues había una sentencia que decía, no, no puedes. Y luego empezaron a surgir otras sentencias o criterios que decían, bueno, puedes, pero poquito, ¿no? O puedes un poquito más. O hasta llegar, digamos, y cuando tú vas leyendo todas estas sentencias, ¿no? Ya tienes un hilo conductor y vas a decir, seguro la que sigue, el tribunal ya le va a entrar. Y la que siguió va a decir, no, bueno, y ahora nada más se trataba de algunos derechos del militante, por ejemplo, para ingresar al partido, porque no le dejaban ingresar. Pero pues tú mismo dices, bueno, ¿y qué diferencia hay con el derecho a ingresar o el derecho de salirte del partido? Porque igual no te dejan salir para competir por otro partido. Pues seguramente habrá otra sentencia que empiece a hablar de todos los derechos que tienen los militantes, ¿no? Entonces, este hilo conductual de criterios te va dando una claridad de hacia dónde se van moviendo, digamos, las piezas en digamos, en esta parte de entender que la ley, la Constitución, pues es un manantial vivo, ¿no? Constantemente se refresca y tiene que ir evolucionando como tal. Y así como deben de tener conciencia de todas estas normas jurídicas y de su jurisprudencia, pues evidentemente también de la jurisprudencia de la Corte en materia electoral y de todas estas leyes para saber si tienen vigencia o no y si se pueden aplicar o no en este momento. Bueno, pues continuamos. Bueno, fíjense ustedes que ahora, ya platicando de las sentencias como tal, este ejercicio de decidir el caso, en términos generales, en cualquier ley que sea cuestionada, la ley reglamentaria establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación, no es si quiere o no quiere, tiene la obligación de corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. Es decir, se prevé un principio de suplencia muy importante. También nos dice que podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. ¿Bueno? ¿Esto qué implica? Bueno, que si en la acción de inconstitucionalidad se habla del inciso C de la fracción 3 del artículo 218 y la Corte advierte que ese artículo no tiene fracciones, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ¿cuál es el artículo que estás cuestionando? Pero se advierte que no es el 218, sino es el 219,
podría entonces entender que hay un error en el llenado de la demanda y entonces podría llegar entonces al punto de corregir este planteamiento como tal. También nos señala que podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto, bueno, pues es evidente. Si se establece que los derechos fundamentales, a partir de lo previsto en el artículo primero constitucional, se encuentran en este nivel jerárquico a la par que la propia Constitución, pues es evidente que puede, digamos, si el último de los últimos criterios que asumió la Corte sobre cómo juega o cuál es el papel de los tratados internacionales o de los convenios que México ya suscribió en relación con la Constitución cuando se trata de derechos fundamentales, pues ha señalado, después de también de un debate de muchos años, ha señalado que hay que atender a quien genere un mayor desarrollo de los derechos fundamentales, ¿no? En esta visión que yo les decía en 3D, donde no solamente se advierte cómo se ejerce el derecho, sino cuál es el papel del Estado frente a ese derecho. Y en este entendimiento ya un poco más integral y completo, pues se analiza cuál de las dos, digamos, normas desarrolla de una mejor manera, más eficiente, más clara o maximiza de otra manera el derecho fundamental. Y entonces, si lo hace así el convenio o la convención, pues entonces se atiende a ese punto de la convención. Si nuestra constitución desarrolla más el punto, pues se atenderá al tema constitucional. Bueno, y en específico ya sobre las leyes electorales, la ley reglamentaria nos señala que la sentencia, y aquí hay que tomarlo en cuenta, y hay que subrayarlo, solo podrá referirse, otra vez, solo podrá referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial, ¿no? Bueno, entonces aquí se entiende que hay un mayor formalismo respecto del entendimiento de la demanda, de cómo se analiza esta demanda y se tiene que matizar el tema de la suplencia, ¿no? No es tan amplia como en los otros casos de otras leyes de otra naturaleza, pero digamos que aquí lo importante es que no puede abarcar a otros articulados o a otros preceptos, ¿no? Sino específicamente. Ello, no obstante, podría ser que la Corte tenga la forzosa necesidad de involucrar otros preceptos dentro de su estudio. Porque como ustedes saben, un precepto o una parte de un precepto, una porción del precepto, pues hay veces que sí se puede analizar de manera aislada. Muy pocas, pero en realidad, como pertenece a un sistema, y ese sistema, digamos, de las fracciones o el sistema al que entra si se trata de un análisis de un acto específico de la etapa preparatoria de la jornada o del escrutinio y cómputo, por ejemplo, o de determinados derechos, en fin, bueno, pues tiene que contextualizar en qué parte y cómo juega, cuál es el papel que juega ese precepto frente a todo ese sistema. ¿Para qué? Pues para darle, primero que nada, un sentido, ¿no? Que tenga razón de ser una pieza para poder armar un mueble, ¿no? Una pieza del reloj debe tener un sentido dentro del sistema jurídico y por lo pronto, este análisis que genera bajo un esquema de interpretación sistemática, pues también lo tiene que llevar a un contexto de la funcionalidad, es decir, el fin último para el cual
se estableció ese precepto, ¿no? Así que, bueno, pues encontraremos muchos tipos de argumentos o de estructuras argumentativas en las propias sentencias. Y bueno, pues, hay un error ortográfico, bueno, el tema de la invalidez por mayoría calificada, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea en una demanda? Conceptos de invalidez. No son agravios, son conceptos de invalidez, y estos conceptos de invalidez, digamos, cuando son fundados, cuando el promovente tiene razón de que la ley es contraventora de la Constitución, se declaran, insisto, se declaran fundados, y por lo tanto se declara la invalidez de la norma que se está cuestionando. ¿Hasta aquí alguna duda? Avanzamos entonces. Hace unos momentos hablábamos sobre este periodo de veda legislativo. De 90 días previos al inicio del proceso electoral, la Constitución señala que no puede haber modificaciones legales fundamentales. ¿Qué es lo que se ha dicho o qué se ha entendido por modificaciones fundamentales? Bueno, pues lo que más o menos tenemos una definición más o menos para darnos una idea de lo que va, es que estas modificaciones deben tener por objeto producir una alteración al marco jurídico aplicable al proceso electoral. ¿Con qué finalidad? Pues de otorgar, modificar o eliminar algún derecho, obligación para los actores políticos. Hay un tema muy relevante que seguramente ustedes conocen mejor que yo y que tiene que ver con las acciones acciones afirmativas por cuestión de género respecto de gubernaturas. Ustedes recordarán que ya iniciado un proceso electoral federal, el INE asumió estas acciones afirmativas por cuestión de género para permitir que hubiera un equilibrio en el número de postulados, de personas postuladas por los partidos políticos para las elecciones de gobernador de los estados y que tuviera un equilibrio por género, ¿no? Bueno, pues muchos partidos se sorprendieron de este acuerdo porque implicaba para ellos un cambio fundamental, ¿no?, en la organización del proceso electoral en la parte interna de los candidatos, lo cual generaba, y me parece que, digo, más allá de que yo estimo que es correcta la decisión, pero también analizo toda la problemática que se presentó con los partidos políticos, ¿no? Y eso también pudo poner en un riesgo, finalmente, su participación en los procesos electorales. Porque ya digamos, con una previsibilidad de las reglas con las que se debería de participar en el proceso electoral, de pronto parece ser que hay un cambio sustancial, que no es, digamos, no es una modificación legal, es, digamos, por hablar de las jerarquías normativas, sino a partir de un acuerdo del Consejo General del INE, donde dice, pues ahora, ¿qué crees? Pues ahora tendrás que competir para 14 gubernaturas con 7 varones y 7 mujeres. El trabajo que sé que les implicó, porque hay muchos amigos que trabajan en partidos políticos, o que más bien, o por lo menos, o en redes sociales o en medios de comunicación, pues uno advierte esta complejidad de ya tener un diseño y un esquema de trabajo y entonces cambiarlo ya sobre la marcha y sobre las rodillas, ¿no? Para encontrar, pues, digamos, personas, primero, que estuvieran interesadas en participar. Segundo, cómo limar, ¿no? Cómo cerrar cicatrices con aquellos que ya se estaban viendo como candidatos y que de pronto se les dijo, pues ahora no, ¿y por qué no? Por el hecho de ser hombre no podrías participar. Y luego, pues también ver
otro tipo de reglas de equidad, ¿no? Es decir, dónde sí puedes participar, dónde no, dónde sí tienes posibilidades, dónde no, en fin. ¿Quién mejor que los propios actores políticos, ¿no? Que vivieron en el día a día esa complejidad para poder armar sus candidaturas. Bueno, adelante, Alfonso, por favor. Sí, abonando a lo que usted señala, maestro, nosotros en el pasado proceso electoral local 2021, soy representante ante el OPLE del partido en el estado de Puebla. Llegó una sentencia, pues ya muy a destiempo, por decirlo de algún modo, de la Sala Superior, en el cual nos ordenaba establecer acciones afirmativas en las diputaciones locales, una acción afirmativa indígena, una de discapacidad y una de la diversidad. El tema es que lo que alegábamos los partidos políticos de lo complejo es que ya habían acabado todos nuestros procesos internos. Es decir, nosotros ya estábamos prácticamente en el momento ya de los registros de las candidaturas y sí coincido con usted, maestro, en que es súper complejo poder generar esos cambios porque finalmente ya también estás trastocando derechos políticos electorales de ciudadanos que ya habían sido elegidos para una candidatura y que los tuviste que bajar para ponerlos de las acciones afirmativas, reiterando que como lo que usted señala, no es que no estemos de acuerdo en ese momento en que se establecieran, sino la gran problemática son los tiempos en los que se dan estas situaciones que tienen que ser a todas luces previstas desde antes, para que en vía de los procesos internos, pues uno pueda establecer esas condiciones desde sus propias convocatorias. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Adelante, Cindy. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y yo abonaría también a lo que han comentado ambos, el tema de que ha habido casos o asuntos donde sí la propia autoridad dice, bueno, sí tienes el derecho a, por ejemplo, en el tema de cuotas, pero ya lo avanzado que está el proceso o de lo que salió en la convocatoria, por ejemplo, para el OPLE, ahorita no. O sea, sí te reconozco ese derecho, ahorita ya está muy avanzado. En las subsecuentes se instruye al OPLE para que en lo subsecuente las implemente, ¿no? Entonces, ahí pues creo yo que tenemos en un problema de falta de congruencia, porque en ciertos casos, no sé si debido a la relevancia o los cargos a elegir, ahí sí, no importa modificar ya todo lo que se había caminado e introducirlas, pero en otros casos no. O sea, creo que también tendrá que haber una consistencia en todas las determinaciones, pues para poder llegar a lo mejor no a un convencimiento, pero sí decir que traen esa misma idea, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Cindy. Sí, tienes mucha razón. Adelante, Roberto. Sí, bueno, cuando el comentario que usted hizo sobre la evolución de las sentencias, pues acá en Yucatán sí nos pasó eso. En el 2015 me acuerdo que el OPE, el Instituto Electoral, hizo una modificación para la integración paritaria del Congreso. Y el tribunal pues dijo que no, que se tenía que respetar la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Luego en el 2018 se volvió a aplicar esa acción afirmativa de la integración y esta vez sí había que hacer, pero solamente mencionó solamente que en la representación proporcional y ya para la reforma del 2020, la del 13 de abril, pues ya fue la de la paridad total, en cuestión de integración de los congresos. Entonces sí se vio esa evolución, ¿no? De que se partió de que no procedía esa integración paritaria hasta donde estamos actualmente. Gracias, Roberto. Juana Isela, por favor, adelante. Efectivamente, las acciones afirmativas se han dado los cambios, ¿no? Y como decía la compañera Cindy, en algunos casos sí se dan estas acciones afirmativas impuestas por la autoridad. Sin embargo, también en otros casos, porque me ha tocado verlo, que no se ha podido porque ya ha estado muy avanzado los procesos y entonces sería muy... con mucha dificultad poder hacer esas acciones afirmativas. Es todo. Gracias, Juana Isabel. Jesús Uciel, por favor, adelante.
Sí, gracias, maestro. Pues nada más también para incluirme en este breve debate, pues es evidente que la falta de compromiso de los propios partidos políticos, porque ahorita en este momento que no hay elecciones, ningún partido político ha cambiado sus estatutos para incluir a nuestras poblaciones LGBTIQ+ dentro de la representación partidista para cargos de elección popular. Entonces, afortunadamente, a golpe de sentencia es como se ha dado esta inclusión de nuestros grupos en situación de vulnerabilidad, y pues es evidente la falta de compromiso de ciertos partidos y incluso hasta de OPLES de llevar a cabo reuniones con los grupos vulnerados para que se les incluya. Tan es así que Quintana Roo, pese a que a toda esta oleada de inclusión, no consideró y no contempló a los grupos en situación de vulnerabilidad, mucho menos los partidos políticos. Entonces, lo comento porque estas modificaciones, esta interpretación afortunada y atinada de la Sala Superior permitió que por primera vez en la historia de México nuestra comunidad LGBTIQ+ pudiera acceder en estos cargos. Y otra cosa y otra cara de la moneda, que lamentablemente en las entidades federativas nos postularon a las personas LGBTI en los últimos lugares con toda la intención de que no accedieran a los cargos. Entonces también esa es otra parte que hay que ir avanzando a través de estas interpretaciones progresistas. Es cuanto. Gracias, Jesús. Pues sí, tienen mucha razón, todos nuestros compañeras y compañeros tienen mucha razón, porque pues hay un tema aquí central que tiene que ver con la certidumbre. Perdón, adelante, licenciado. Nada más brevemente complementando lo que acaba de mencionar el compañero Jesús Ociel, y lo que es peor, yo en Puebla sí tengo referencia de algunos partidos que postularon en las posiciones designadas a la comunidad LGBT a gente que conozco y que sé perfectamente que no lo son. Como solo hay un principio de autoadscripción, pues ya puedes poner a quien sea, ¿no? Eso es lo de menos. E incluso, y es un tema que he estado yo estudiando y estoy realizando ahí un análisis ya más profundo, para el tema de la paridad de género, los bloques de competitividad y todo eso que implica, existe un altísimo número de posiciones de mujeres que son ocupadas también a través de ese mecanismo de la autoadscripción, para con ello tener el género y en un evidente fraude a la ley. ¿Es cuánto? Sí, bueno, la verdad es que este tema de las acciones afirmativas, pues justamente la verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Si no, bueno, si no nos hubieran creado este concepto de acción afirmativa. Lo que yo nada más complementaría ahí es que, pues sí, tienen que encontrarse los parámetros necesarios para generar la seguridad y de efectividad de las acciones, por un lado, y por otro, pues mantener este principio de certeza, este principio de predecibilidad de las reglas electorales para los actores políticos, para la sociedad en general. Y como bien dice Jesús Ociel, bueno, pues aquí lo importante es seguir impulsando estos temas ahora que no hay procesos electorales, ahora que se requieren modificaciones de los estatutos, etcétera, etcétera. Pero también debemos de recordar cuál es la naturaleza jurídica de estas acciones, ¿no? ¿Cuál es su esencia? Y estas acciones en su concepción original dan la idea de que debe ser digamos, una especie de fuerza adicional que debe poner el Estado para equilibrar, digamos, las condiciones y oportunidades de la población. Luego, entonces, en este ejercicio, en este poder, en este peso adicional que le pone la autoridad para favorecer a grupos en situación de vulnerabilidad, bueno, puede ser que algunos piensen que dejan al lado sus derechos, ¿no? Como decía Alfonso, pues hay algunos candidatos que o precandidatos que ya tenían su constancia para ser registrados, etcétera, ¿no? Y eso ya generaba tal vez un derecho para ellos. Bueno, pero aquí lo importante es recordar también que estas acciones requieren digamos, se llevan a la práctica de manera transitoria. ¿Esto qué significa? Que
deben de establecerse los plazos en que deben de ejercitarse tales, cuáles estas acciones y los alcances que deben de tener. Con lo cual, los últimos criterios que ha tenido también la Sala Superior tienen que ver con la verificación de la efectividad de la implementación de las acciones afirmativas. Esto es, realmente hoy para los mexicanos, la sociedad mexicana, ya cambiamos en nuestra forma de ver, ya admitimos que haya mujeres como candidatas, ya admitimos que los grupos vulnerables también sean escuchados, o simplemente todavía es porque es una imposición por parte del Estado. Así que bueno, esta parte también de la autoadscripción, ya sea también para comunidades indígenas, ¿no? O de la comunidad LGBTB. Bueno, pues aquí lo importante es que el INE, durante las etapas que no hay proceso electoral, tiene que realizar un análisis, la verdad no sé cómo, porque no soy especialista en el tema, pero para saber si las acciones afirmativas ya cumplieron con su propósito. Y si esto es así, ya eliminarlas, ¿por qué? Porque la mentalidad de la sociedad ya cambió, porque las condiciones hoy en día ya son diferentes. O, si es necesario, todavía mantenerlas hasta que de manera natural, de manera orgánica, la sociedad cambie su forma de ver las cosas. Bueno, pues voy a ir avanzando ya en este tema. Estamos prácticamente ya dirigiéndonos hacia el final de nuestra plática. Decíamos que ¿cuál era la diferencia entre la invalidez y la inaplicación, ¿no? ¿Por qué la Suprema Corte sí puede declarar la invalidez y el Tribunal Electoral solamente su inaplicación? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos es que mientras una vez que la Corte estima fundados los conceptos de invalidez y la votación es mayoritaria de 8 votos en adelante, lo que hace es expulsar la norma del sistema. Y por lo tanto, esto genera efectos generales. Es como si nunca hubiera existido esa norma. Mientras que el esquema que tiene el tribunal es llegar hasta la inaplicación. Es decir, se emitió un acto de autoridad con base en una ley que se estima inconstitucional o inconvencional. Entonces, digamos, si el tribunal estima fundado ese agravio, declara la nulidad del acto administrativo, ¿no? Pero puede llegar incluso a declarar que esa ley debe de inaplicarse, pero los efectos son relativos solo para el caso concreto y para aquella persona o para aquel ente o entidad que presentó la demanda. Como ven, son, aunque puede escucharse similar, los efectos son completamente diferentes. Uno tiene una validez general y otro solamente para el caso en particular. ¿Y qué pasa si se impugnan normas electorales, pero al mismo tiempo hay otras de diversa naturaleza? Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Venía una parte electoral, pero venían también de otras materias, porque venían en el mismo cuerpo normativo. Y déjenme decirles que, bueno, pues la Suprema Corte ha cambiado un poco de criterio. Primero, decía que deberían de sustanciarse de manera integral conforme al procedimiento especial para leyes en materia electoral. Ya sabemos que, a diferencia de las otras materias, cuando se trata de leyes electorales, los plazos son muy breves. Luego, entonces, estimaba que todas las demás normas que no tuvieran esta esencia electoral también deberían de ser estudiadas, esto por un principio jurídico que se llama la continencia de la causa, es decir, la unidad de la norma jurídica que se estaba analizando, ¿no? El código, la ley o la propia Constitución. Sin embargo, justo ya con el tema de la Constitución de la Ciudad de México, cuando se presentaron o se ejercitaron estas acciones de inconstitucionalidad,
por también el gran número de temas y variantes y naturalezas que involucraba, determinó este cambio de criterio, al estimar que debían de resolverse parcialmente. Es decir, pudo segmentar, por un lado, lo electoral y por otro, lo que no era lo electoral, para atender, digamos, prioritariamente con estos plazos lo electoral y con los tiempos ya normales las otras materias o otras naturalezas que no fueran las electorales. Y la verdad, pues es que en ninguno de ambos casos o de ambos criterios se ha afectado los derechos sustanciales de los entes involucrados, porque en todos los casos se han respetado los tiempos, las etapas que prevé la propia acción de inconstitucionalidad. Justo hace ratito platicábamos de por qué es obligatoria los criterios de jurisprudencia, los criterios de las acciones de inconstitucionalidad. Y esto porque la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que las consideraciones que sustenten los resolutivos aprobadas por 8 votos o más constituyen jurisprudencia obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con lo cual, todos aquellos que estemos involucrados con la materia electoral, pues debemos de tener una remisión directa, inmediata a las leyes, digamos, a las acciones de inconstitucionalidad para saber qué es lo que ha resuelto la Corte, porque van a ser también vinculantes para el propio tribunal y por lo tanto para el resto de la comunidad electoral, ¿no? Entonces, no solamente hay que revisar la jurisprudencia de la sala superior o de algunas que tienen las salas regionales, sino es muy importante como fuente de consulta obligada, pues son las acciones de inconstitucionalidad de la Corte. En este artículo 235 de la Ley Orgánica, establece que la jurisprudencia del Pleno de la Corte será obligatoria para el tribunal cuando se refiera a la interpretación directa de un precepto de la Constitución y en los casos que resulte exactamente aplicable al caso concreto. Es decir, si mientras la Corte resolvió una temática en específico, pudiera ser que no se haya, ante el Tribunal Electoral, no se haya hecho valer consideraciones similares, ¿no? Y que tengan, digamos, otra visión y otra perspectiva de la norma jurídica. Entonces, eso no sería aplicable para el tribunal como un criterio vinculante, sino cuando resulten, dice la ley, exactamente aplicables, no de manera medio similar o medio se parece, no, exactamente aplicable. Por ejemplo, decíamos de qué otra manera también interviene la Corte en los temas electorales, pues también es a partir de la contradicción de tesis, donde la Corte sostiene una tesis sobre determinada temática, ¿no? Resuelve un asunto y mantiene una tesis, y por otra parte el tribunal resuelve una materia electoral en específico y también mantiene una tesis. Bueno, pues cuando ambos órganos del Poder Judicial tienen criterios dispares, uno porque, digamos, porque no necesariamente en el fondo está vinculado a lo electoral, ¿no? Sino hay un derecho fundamental en términos generales y que tiene impacto en distintas materias, como puede ser la electoral. Bueno, pues en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de resolver las denuncias que se hagan cuando hay dos tesis, dos criterios vinculantes o no vinculantes todavía, pero que son contradictorios. Y vean esta, por ejemplo, la contradicción de tesis 6 del 2008. ¿Cuál es la temática? La suspensión del derecho a votar cuando se está privado de la libertad. ¿Cuál era el tema en concreto acá? En este asunto, la Suprema Corte de Justicia determinó si la suspensión de los derechos de los ciudadanos por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, dice aquí, subrayamos,
a partir de la fecha del auto de formal prisión, conlleva la suspensión del derecho a votar sin excepción alguna, o si dicha suspensión solo se produce cuando existe la privación de la libertad. Es decir, por un lado está un auto de formal prisión, la expedición de ese auto de formal prisión, y si a partir de ese momento ya se suspenden los derechos. O bien dice, hasta que ya estés privado de la libertad físicamente. Bueno, ese, digamos, era un poco la temática. La primera sala de la Corte y la sala superior sostuvieron criterios diferentes. La primera sala determinó que deben declararse suspendidos los derechos políticos del ciudadano desde que se dicta el auto de formal prisión por un delito que merezca pena corporal. Y como se imaginarán ustedes, la sala superior dijo que hasta que no estuviera privado de la libertad. Entonces, afirmó que la suspensión de los derechos del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, dice, no es absoluta. Es decir, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a un proceso penal, ¿qué pasa si en el mismo se le otorga una libertad caucional? Y materialmente no está recluido en prisión. Por lo tanto, dice la sala superior, no hay razón que justifique la suspensión de sus derechos políticos porque el sujeto se encuentra libre. El sujeto puede ir físicamente a votar, ¿no? Y además opera en su favor la presunción de inocencia y debe continuar en el uso y goce de sus derechos. Eso dijo la sala superior. Como verán, tal vez es una tesis como un criterio mucho más permisible, ¿no? Maximizador del derecho fundamental al voto. Y vamos a ver qué resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En el proyecto se dijo que la restricción de garantías y prerrogativas del ciudadano en materia electoral, concretamente el derecho de votar, solo tiene lugar cuando el auto de formal prisión produce como consecuencia la privación de la libertad del indiciado. Supuesto que implica la posibilidad de desarrollar, entendemos físicamente, o ejercer esos derechos con plena libertad. Dice, lo anterior no se presenta cuando el auto de formal prisión no trae como consecuencia la restricción de derechos. Hipótesis en la cual, mientras no existe una sentencia ejecutoriada, no impide el ejercicio de las prerrogativas o derechos del ciudadano en materia electoral. Conclusión orientada en el principio de presunción de inocencia y el relativo a la maximización de los derechos fundamentales. Bueno, pues como verán aquí, la Corte resuelve desde el ámbito electoral dos tesis, dos criterios, uno por su primera sala y otro por la sala superior, digamos, atendiendo, digamos, a este criterio maximizador de los derechos fundamentales, ¿no? Más inclinado a lo que resolvió, por supuesto, la sala superior, y por lo tanto, esta contradicción también es, la resolución de la contradicción también es vinculante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, para sus salas regionales y así sucesivamente para las autoridades electorales. ¿Cuáles son las temáticas que en términos generales, se han resuelto en las acciones de inconstitucionalidad? Pues miren, así brevemente las iré enunciando. Propaganda electoral, género, sistemas normativos indígenas, voto en el extranjero, escrutinio y cómputo de los votos, diputado migrante, fiscalización, candidaturas comunes, libertad de expresión, financiamiento a candidaturas independientes, financiamiento en términos generales, los procedimientos sancionadores, la RP, el servicio profesional electoral,
la sobre- y subrepresentación, partidos políticos, coaliciones, precampañas y campañas, radio y televisión, candidaturas independientes, organismos electorales, proceso electoral, régimen municipal, procedimiento legislativo, prerrogativas electorales, nulidades, elecciones extraordinarias, principios constitucionales, integración de las magistraturas electorales, credencial de elector, el requisito de residencia, el derecho de réplica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como verán, hay un vasto, ¿no? Es muy grande, digamos, las distintas temáticas en las que se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia en materia electoral. Ya para ir finalizando, porque tengo a las 11 que dar otra charla, entonces, si no tienen inconveniente, y concluiríamos un poco antes de las 11, en un ratito más, unos 10 minutos más, para poder permitirme hacer el cambio y refrescarme la garganta. Bueno, concluiríamos un poco con unos ejemplos de resoluciones de acciones de inconstitucionalidad, un poco para que vean cómo va la forma. Por ejemplo, en la acción 126 y acumulada del año 2015, relacionada con una ley electoral, modificaciones en el estado de Quintana Roo, los partidos Morena y Acción Nacional adujeron que un artículo transitorio que modifica la Constitución del Estado causa una afectación constitucional, el que a un miembro del ayuntamiento se le requiera para ser reelegido en su cargo a través del mismo o los mismos partidos que lo propusieron, que la renuncia o pérdida de militancia no sea menor a 18 meses. En el supuesto de que los ayuntamientos, dice, que serán elegidos en esa época, el 30 de septiembre, y en cuyo encargo solo durará 2 años, ¿no? Entonces, a ver, en esta parte que platicamos hace ratito, ¿no? De estos ajustes de los periodos constitucionales, ese regidor solamente iba a ocupar el plazo durante 2 años, pero le pedían, ¿no?, que hubiera renunciado 18 meses antes al partido que lo postuló. Bueno, pues carece como hasta de sentido, nada más por las propias fechas, ¿no? Y dice, el argumento es que si la duración de los encargos solo dura 24 meses, exigir que la renuncia o pérdida de la militancia no sea menor de 18 meses impone límites arbitrarios y desproporcionales. Y el texto constitucional dice expresamente que será antes de la mitad de los respectivos mandatos. En esta misma acción, se dice que por única ocasión los integrantes de los ayuntamientos serán electos por un periodo de 2 años. La Suprema Corte declaró fundado el concepto de invalidez porque no existe una razón imperiosa para que se aumente la temporalidad de la renuncia o pérdida de militancia para actualizar la excepción consistente en ser respaldado para la reelección en el cargo por otro partido o partidos distintos al postulante, ¿no? Es decir, no hay un grado de razonabilidad ahí importante para este aumento del plazo. Por ejemplo, omisión legislativa. En la acción 151-2021. Los actores impugnaron el artículo 59 de la Ley Federal de Revocación de Mandato al considerar que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no haber establecido regulación alguna respecto de los medios de impugnación para el proceso de revocación de mandato. El Pleno de la Corte declaró la invalidez, es decir, como si nunca hubiera existido el artículo 59, ya que el legislador optó por una remisión a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sin haberla ajustado y sin tomar en cuenta los medios de impugnación, debido a que no puede colmarse a partir del régimen general aplicable, ya que por certeza y seguridad jurídica, todos los partícipes de la ley impugnada deben de tener claros cuáles son los recursos con los que cuentan y deben agotar para los diversos actos. Entonces, esta remisión a la Ley General de Medios, pues en lo que resulte aplicable, esta generalidad así en la ley, pues se considera
que no se ajusta al principio de certeza y seguridad jurídica. Lo mismo pasó con el régimen sancionatorio. Había una omisión legislativa y por lo tanto se declaró la invalidez del artículo, en este caso del 61 de la ley de revocación. Por ejemplo, en la legislación perdón, de Chiapas, se establece que, vamos a ver aquí adelante, por ejemplo, en esta, elección de parámetro para tener derecho a la obtención del financiamiento. Miren, aquí ya nada más es mostrarles cómo van resolviendo respecto de las partes considerativas de la, digamos, de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí se analizó una primera temática y esta temática fue votada. ¿Cuál fue el tema? Supuestas irregularidades del proceso legislativo. Entonces, en esta temática en concreto, de esa acción, se aprobó por mayoría de 10 votos con, dice el ministro González Alcántara, en contra de la tesis relativa a la fundamentación y motivación de actos legislativos. El ministro Pérez Dayán en contra de los párrafos 91 a 105, el ministro presidente Saldívar por razones adicionales y voto en contra de la ministra Piña, quien anunció voto particular. Bueno, vean también ustedes la complejidad del tema de la votación para saber si realmente una norma debe ser expulsada o no. Bueno, esto que les voy a presentar son, digamos, 3 temáticas diferentes que son votadas dentro de la misma acción de inconstitucionalidad. El tema 2, elección del parámetro para tener derecho a la obtención del financiamiento, igual se aprueba por 10 votos con votos concurrentes, votos aclaraciones del voto y razones adicionales. Porcentaje de la UMA para calcular financiamiento público, es decir, se habían quejado los partidos que la fórmula de cuantificación para la asignación de financiamiento público estaba sujeta a la digamos, a cómo se actualizaba el valor de la UMA para calcular justamente el financiamiento público para actividades ordinarias. Y en este caso se aprobó por mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, votos en contra y tales y cuales precisiones, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejaríamos yo ya la charla, esperando que pues haya sido de su interés adentrarse un poco más a las razones históricas, las razones políticas, razones jurídicas, del por qué el Poder Judicial de la Federación, ¿no?, analiza y resuelve las controversias en última instancia que tienen que ver con la materia político-electoral. Y como Poder Judicial, pues evidentemente estos 2 órganos de la triada, digamos, que integra el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, como en lugar digamos, de chocar sus competencias, en realidad es una visión complementaria del control constitucional y convencional que debe haber en todo el ámbito en materia electoral. Pues, estimadas compañeras y compañeros, para mí, insisto, ha sido como el día de ayer un verdadero placer charlar con ustedes. Y bueno, pues quedo atento a sus comentarios. Ya tienen mi correo electrónico, mi red social en Twitter. Al contrario, Cindy, muchas gracias a ustedes, que son los que hacen padrísimo dar esta plática. Pues, sin mayor despedida, desearles a todos muy buena tarde
Y cualquier cosa que necesiten, pues ahí por el correo electrónico o por el Twitter estoy a sus órdenes. La presentación me parece que se las harán llegar en su oportunidad para que lo tengan ahí a mano. Y bueno, pues esperemos vernos nuevamente en otra de estos módulos o ediciones de los cursos. Pues que tengan muy bonita tarde, muy bonito día, amigas y amigos. Gracias a la Escuela Judicial por la invitación. Muchas Gracias. gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.